Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Thank you ma cinefans, por favor suscribirse al canal y como el vídeo. Porque estamos construyendo una comunidad aquí. Vamos a descubrir nuestro número. Pasemos a nuestras noticias sin esperar mucho. Pero ya sabéis que ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios, según la pregunta que te hagan al final, qué emoji te piden. Puedes poner tantos emoji como quieras. No te olvides de ver el vídeo hasta el final, vamos. Buenas noches. Hoy, en nuestra edición especial, les traemos nuevos ecos de la turbulenta historia que rodea a Cenk Torun, Maasine Meravet y Nevin Torun. Desde hace semanas, cada paso, cada palabra y cada silencio alimentan un torbellino mediático que parece no tener fin. Ahora, un nuevo frente se abre dentro del círculo más íntimo del propio Cenk. Los viejos amigos de Cenk Torun, esos que lo han acompañado durante años de gloria y de tropiezos, empiezan a levantar la voz. Algunos, con la confianza que solo da la amistad de toda la vida, no dudan en calificar esta relación con Maasine como una aventura innecesaria. No es la primera vez que se lo dicen, pero esta vez sus palabras han retumbado más fuerte. Para ellos, el actor estaría arriesgando más de la cuenta. Dicen que Cenk se ha dejado llevar por un impulso que, lejos de traerle estabilidad, lo tiene envuelto en una maraña de rumores, desmentidos y escenas fuera del guión. Su lealtad hacia Nevin, su todavía esposa, se convierte en argumento para que algunos se planten firmes. Este final va a ser malo, repiten. Maasine, por su parte, no reacciona ante estas críticas. Sigue mostrándose segura, desafiante incluso. Publica imágenes con mensajes ambiguos y frases que alimentan teorías. No contesta a nadie y se limita a vivir su momento como si el mundo exterior no existiera. Esta indiferencia, lejos de calmar las aguas, enciende aún más las tensiones. Nevin, que hasta hace poco parecía sola, ha encontrado consuelo en su propio círculo de amigos. Ellos no solo le ofrecen un hombro donde llorar, también la alientan a no ceder. Según se comenta, Nevin se siente más fuerte gracias a ese respaldo silencioso pero constante. Para algunos, es la única que mantiene la cordura. En las últimas reuniones entre amigos de Cenk, no faltaron advertencias. Te lo decimos porque te queremos, le recordaron. Los más cercanos aseguran que no quieren verlo arrastrarse por un camino que no lleva a ninguna parte. Cada palabra, cada mirada y cada gesto de esos encuentros termina filtrándose en la prensa rosa. En el plató donde coinciden Cenk y Maasine, los susurros corren como pólvora. Se dice que algunos compañeros de elenco también miran con recelo esta relación. La química que alguna vez generó titulares positivos hoy se percibe cargada de una tensión difícil de disimular. Entre bambalinas, todos eligen un bando. Lo más delicado es que la presión no solo viene de amigos. Algunos familiares de Cenk también están preocupados. Aseguran que él ya no es el mismo de antes. Los silencios prolongados, los suspiros y los gestos de impaciencia se vuelven parte de un escenario diario. Muchos creen que es cuestión de tiempo para que todo estalle. Mientras tanto, Maasine continúa con su agenda. Su estrategia parece clara, mostrarse fuerte, sin fisuras. Si la critican, ella guarda silencio. Si la halagan, sonríe. La prensa la persigue para arrancarle una declaración que nunca llega. Algunos piensan que esa frialdad es su arma más poderosa. Los rumores sobre el divorcio de Nevin siguen flotando en el aire. Se dice que sus abogados ya tienen todo preparado. Sus amigos más íntimos confiesan que ella está lista para firmar si Cenk no pone punto final a esta aventura. Para Nevin, cada día que pasa sin una respuesta es una confirmación de lo que ya sospecha. Quienes conocen a Cenk desde siempre temen que su indecisión termine pasándole factura también en lo profesional. Es un actor brillante, pero ahora su vida privada eclipsa todo, comentan.
En los pasillos del canal, ya se habla más de su triángulo sentimental que de su próximo proyecto. A pesar de todo, algunos confían en que recapacite. Saben que Zeng siempre ha sido sensible a las palabras de su círculo más cercano. Pero reconocen que Maasine ejerce una influencia que nadie logra descifrar. Para muchos, es un enigma que mantiene viva la chispa del escándalo. Los seguidores en redes están divididos. Algunos exigen respeto para Nevin, mientras otros defienden a Maasine como si fuera una heroína. Cada publicación, cada selfie y cada indirecta se analiza como si fuera una pista de lo que vendrá. Y así, la guerra de comentarios alimenta la polémica. Zeng, en medio de todo, sigue sin pronunciarse abiertamente. Ni confirma ni desmiente. Se muestra sonriente en algunas fotos, ausente en otras. Su silencio lo dice todo y nada a la vez. Quizás porque, en el fondo, ni él sabe cómo quiere que termine esta historia. Entre sus amigos más veteranos, hay quienes creen que este triángulo se resolverá más pronto que tarde. O pierde todo o vuelve a empezar, murmuran. Pero hasta que eso ocurra, nadie se atreve a darlo por hecho. Maasine, mientras tanto, disfruta del foco. Su nombre está en boca de todos, sus fotos circulan por portales de noticias, sus frases misteriosas se convierten en titulares. Y así, cada paso suyo se convierte en munición para nuevas especulaciones. En casa de Nevin, la tranquilidad es solo aparente. Sus amigos la animan a no flaquear. Dicen que esta vez no habrá marcha atrás, que lo que se rompió no volverá a unirse. Pero la última palabra, como siempre, la tiene Zeng. Y así, noche tras noche, la historia se reescribe con nuevos matices. Cada mirada, cada encuentro, cada advertencia alimenta el fuego. El círculo íntimo de Zeng cruza los dedos para que escuche razones antes de que sea demasiado tarde. Al final, todos se preguntan lo mismo. ¿Será Zeng capaz de elegir entre la pasión y la calma? Mientras tanto, los focos siguen encendidos. Y la novela de la vida real continúa, capítulo a capítulo. Que el emoji de esta noticia sea rosa rosa. Nos vemos en los comentarios.